Bienvenidos al canal de Comunidad Familias Púrpuras. Muy buenas tardes. Estamos celebrando el Día Púrpura 2021 y también estamos en las actividades y charlas de la Semana Púrpura 2021. Esta tarde vamos a hablar de COVID-19 y la relación y todo lo que esto involucra a las personas con epilepsia, a la condición médica. Tenemos como invitado al doctor Edwin Forero y al doctor Jean-Paul Vergara. Buenas tardes, doctores. Bienvenidos a la charla de esta tarde. Doctores, vamos a entrar en materia. Hoy el tema es el COVID-19. Sabemos que, bueno, estamos en una pandemia y nos cogió, pues, obviamente, en una situación muy difícil y ha sido muy complejo para las personas que tenemos una condición y que el encierro nos hace mucho daño. Entonces, queremos abordar este tema desde el aspecto médico, que es el COVID, el tema médico, y también en este momento, como estamos haciendo vacunaciones, o están haciendo las vacunaciones, sería muy bueno abordar si nos afecta, si no nos afecta que nos vacunemos, qué recomendaciones para tanto de bioseguridad como en cuanto a la vacuna. Y seguiríamos con el doctor Forero, que hablaría del impacto psicosocial que puede dar a las personas con epilepsia y también personas con discapacidad o personas que tengan una condición, el tener o pueda tener el COVID, ¿no? Puedan tener estén enfermos del COVID. Entonces, les dejo el espacio. Gracias, doctor Vergara, doctor Edwin Forero. Bienvenidos y les doy la palabra. Pues bueno, la epilepsia en tiempos del COVID es una pandemia que llegó para quedarse. Probablemente la Organización Mundial de la Salud cree que más que pandemia, cree que se va a quedar con nosotros y se volverá endemia. Digamos que voy a hacer una revisión. Bueno, yo soy neurólogo y epileptólogo del Hospital San José del Centro. Este es mi grupo de trabajo. Bienvenidos al hospital cuando necesiten algo. Sabemos que a nivel mundial esta pandemia ha tenido un impacto muy negativo en muertes, ¿verdad? En pacientes que han requerido ir a las unidades de cuidados intensivos y muchos pacientes que han salido de las unidades de cuidados intensivos, pero que han salido neurológicamente no tan bien. Este es el número de casos confirmados en Colombia a hoy, ¿sí? Que son más de 2 millones de casos y casi 39.000 casos activos. Todos sabemos pues que ya pasamos el primer y segundo pico de la pandemia y en algunas zonas de Colombia estamos entrando en un tercer pico, más de 62.000 muertes en todo este sitio. Curiosamente, pues hay algunos pacientes, familiares de pacientes que aún no creen que el COVID existe. Desafortunadamente es una realidad que ha afectado a pacientes y también a colegas médicos y que pues ha impactado negativamente a ellos y a sus familias. Parte de lo que les voy a mostrar ha sido un trabajo de la Asociación Colombiana de Neurología y otra parte del trabajo que hemos revisado con la evidencia científica actual, con la Asociación Colombiana de Infectología, que en su revista que se llama Infectio, tiene una revisión de temas donde trabajamos muchísimos especialistas de todo el país tratando de dilucidar qué va a pasar con las diferentes patologías. Y mi parte del trabajo fue las manifestaciones neurológicas. Esto lo pueden encontrar en Acta Neurológica o en la revista Infectio. Hoy sabemos que el virus, digamos, tiene una neurovirulencia, quiere decir que afecta el cerebro, y sabemos que puede afectar tanto el cerebro como el sistema nervioso periférico, que son los nervios, valga la redundancia, periféricos. Se cree que la neuroinvasión o el virus llega al cerebro por vía sanguínea, ¿sí? O por transporte axonal retrógrado, que quiere decir que entra por algunas terminales nerviosas. Probablemente está muy involucrado el nervio olfatorio, ¿sí? De hecho, muchos de ustedes han escuchado que los pacientes con COVID pierden el olfato.
que pueden hacer una enfermedad que se llama neuralgia del trigémino, porque el virus puede entrar ahí y dañarlo y puede pues afectar otros nervios periféricos. Hay varios tipos de síntomas neurológicos en los pacientes con COVID que los distribuiremos en sistema nervioso central, periférico y en músculo. En sistema nervioso central, uno de los síntomas que más refieren los pacientes son dolor de cabeza, mareos, alteraciones en el alertamiento, quiere decir que algunos pacientes no se pueden conectar con el medio, tienen dificultades para expresarse, se desorientan. Menos frecuentes está descrito lo de las crisis epilépticas y menos, pues digamos, en algunos casos pueden tener los pacientes enfermedad cerebrovascular o los llamados trombosis cerebrales. En el sistema nervioso periférico vamos a encontrar las neuralgias en general y la hiposmia, hipoageusia, que es básicamente la hiposmia, que el paciente no huele, y la hipoageusia es que algunos pacientes tienen dificultades para encontrar los sabores a algunas comidas. En músculo esquelético, algunos pacientes pueden hacer unas mialgias, que es dolor muscular asociado a elevación de la CPK, que es una enzima que se encuentra en el músculo, y algunos pacientes pueden hacer un daño conocido como miositis o daño muscular. La serie de casos sugieren que los pacientes con COVID tienen alteraciones neurológicas alrededor del 36%, o sea, del 100% de los pacientes con COVID, hasta 36% refiere a un síntoma neurológico. Lo que sugiere la literatura es que los casos más graves o más severos tendrán probablemente más manifestaciones neurológicas. Aquí vemos la frecuencia de los síntomas. Vemos que el mareo y el dolor de cabeza es muy frecuente en los pacientes con COVID. Las alteraciones de la conciencia y el compromiso musculoesquelético también son bastante importantes, ¿verdad? Pero pues esto va a depender de la severidad de la enfermedad. Digamos que esta enfermedad fue denominada así por la OMS en febrero del 2020 y el 11 de marzo, sí, ya este año cumplimos un año desde que la Organización Mundial de la Salud la declaró como una pandemia, lo cual quiere decir que afectó a todo el mundo. ¿Qué tipos de virus hay? Digamos, este virus no es nuevo, sí, digamos que es parte de una familia. El SARS-CoV-2, que es el virus del COVID, es el séptimo de la familia de los coronavirus que infectan a los seres humanos. Recordar que este virus vive muy frecuentemente en algunas especies animales, ¿sí? Afortunadamente la mayoría de especies animales no lo transmiten, solo que en algunos sitios donde se hace caza y donde se comen algunos animales silvestres fue al parecer la causa de la transmisión a los seres humanos. Sabemos que ya por antecedentes ya conocíamos el virus de síndrome respiratorio agudo, que es el SARS-CoV, ¿sí? Y publicamos este artículo en la revista colombiana de neurología, donde está lo de COVID y epilepsia. Y hoy sabemos que pues, la epilepsia es una enfermedad prevalente en la mayoría de países del mundo. Nosotros en un estudio neuroepidemiológico que va a salir publicado en pocos meses, espero, vimos que la enfermedad neurológica en segunda más frecuente es la epilepsia y sabemos que este es el virus que lo causa. Realmente causó una pandemia, ha impactado directamente el tratamiento de los pacientes con epilepsia y puede causar encefalitis y crisis epilépticas, pero no es lo más común. El impacto que ha tenido el virus, creería yo, sobre los pacientes ha sido más que muchos pacientes han dejado de ir a la consulta y algunas EPS han retrasado la entrega de medicamentos y la entrega de paraclínicos o exámenes para el diagnóstico de epilepsia. Hay algunos pacientes donde está descrito la encefalopatía, que es básicamente un trastorno difuso del cerebro que se manifiesta con alteraciones en la conciencia. El paciente se desorienta, no puede hablar, pero es más frecuente en personas de edad avanzada y con alteraciones de base. Puede haber algunos pacientes que con COVID hacen hipoxia, quiere decir que hay una disminución en la entrada de oxígeno al cerebro, y pueden hacer algo que se llaman crisis subclínicas, que básicamente lo que nos ha pasado es que en las unidades de cuidados intensivos donde nos solicitan estudios para pacientes con sospecha de epilepsia, le hacemos un estudio que es el electroencefalograma, donde evidenciamos que hay unas lesiones que pueden ser focales o generalizadas en el cerebro. Entonces, es un virus neurotrópico, todos lo sabemos, puede causar encefalitis, que es una enfermedad inflamatoria del cerebro, sí, y los principales síntomas son fiebre, cefalea, crisis epilépticas, trastornos de la conducta y trastornos en el nivel de la conciencia. Estos datos eran simplemente para mostrarles que en nuestros hospitales, a medida que la pandemia fue avanzando en tiempo, ¿verdad?,
fue disminuyendo el número de consultas externas asignadas, muchas citas canceladas, muchas citas incumplidas, al igual que las citas de estudios como telemetrías. Digamos, por ejemplo, en enero del año pasado arrancamos con citas asignadas hasta 49 y en mayo solo pasamos a tener del año pasado hasta 8 pacientes. En el Hospital San José del Centro, que es el otro sitio donde yo trabajo, digamos, de septiembre a noviembre, más o menos el número de pacientes era 552 de pacientes con epilepsia, y de marzo a mayo mensual más o menos se estaban viendo menos pacientes, hasta 234 entre consultas externas y pacientes interconsultados de urgencias y hospitalización. Básicamente quería contarles esto. Creo que hay unas cosas importantes que hoy sabemos después de un año, después de revisar varios artículos, y es que tener COVID no implica mayor riesgo de epilepsia, ¿sí? Lo que sabemos es que el COVID en un paciente con epilepsia puede dar crisis simplemente si el paciente o no se toma la medicación o si tiene síntomas como dificultad respiratoria o fiebre. Pero tener COVID no significa mayor riesgo de tener epilepsia, primero. Segundo, la vacunación, después de hacer una búsqueda sistemática de la literatura, la epilepsia no es una contraindicación para vacunarse. Todos los pacientes con epilepsia son candidatos a vacunarse. No hay ninguna contraindicación, no tienen más efectos adversos. Digamos, recordar que la epilepsia no es una enfermedad que de base causa una afección en el sistema inmunológico, ¿sí? Me explico, hay algunos pacientes con enfermedades inmunológicas, entre ellos el lupus, por ejemplo, o algunas enfermedades como el SIDA, en la cual el paciente tiene un déficit en la respuesta que genera ante el virus. De hecho, esos pacientes hoy a nivel mundial con deficiencias en su inmunidad se están vacunando porque tampoco es una contraindicación. Sabemos que el cuerpo reacciona menos, hay menos anticuerpos, pero aún así no es contraindicación vacunarse. Lo tercero es que hay que finalmente recordar que todos los pacientes con epilepsia deben tener las medidas de bioseguridad correspondientes. Lavado de manos, uso del tapabocas, ¿sí? Evitar estar en sitios con mucha gente, bueno, guardar distancia de 2 metros cuando toque ir a algún sitio, pero, digamos, la epilepsia no predispone al COVID, y el mensaje para todos los pacientes con epilepsia es: hay que vacunarse. Esto, la única manera de salir, recuerden, en este momento es probablemente vacunar al 75% de la población, y la idea es que los pacientes con epilepsia nos ayuden con esta meta. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Muy completo su exposición y la verdad, yo creo que nos da una parte de seguridad y de tranquilidad a la población con epilepsia, porque pues hay muchas dudas, hay muchos mitos también que se crearon respecto de eso, mucha información que es falsa y uno se cree eso, porque bueno, han dado muchas cosas que uno cree que es verdad, y me pasó a mí. O sea, yo al principio no quería lo de la vacuna porque entonces como una enfermedad crónica, los medicamentos que yo tomo, entonces yo creo que ese es muy bueno que nos aclare esas razones por las cuales sí debemos vacunarnos para protegernos y obviamente seguir con las normas de bioseguridad para que pues nos mantengamos bien. Mira que hay una cosa súper importante, y es recordar que los científicos a nivel mundial, digamos, sabemos que este virus no es nuevo. Estas nuevas vacunas que dependen muchas, por ejemplo, la de Pfizer específicamente, es un método nuevo, en sentido de que la vacuna lleva estudios bajo algo que se llaman ARN mensajeros, cerca de 10 años, ¿verdad? No es nuevo. Ya sabíamos lo de este virus, ¿sí? Y sabíamos que este virus podía pasar y algunas vacunas ya estaban en proceso. Lo único que se hizo con este virus nuevo fue agilizar el proceso, y yo le digo a la gente que tienen que tener un parte de tranquilidad. Recuerden que los científicos a nivel mundial, las principales entidades que son FDA en Estados Unidos y EMA en Europa, son entidades muy serias. Ya hay más de 1 millón de pacientes vacunados a nivel mundial, ¿verdad? Todos los medicamentos, todas las vacunas tienen efectos adversos, sí. Cuando ustedes revisan los insertos de omeprazol, loratadina, cetaricina, acetaminofén, revisen los efectos adversos, todos tienen efectos adversos, pero la utilización de medicamentos tiene unas fases, digamos.
unas fases que son ensayos 1, que es en ratones, ensayos 2 en personas sanas, ensayos 3 en personas enfermas y ensayos 4, que es el proceso post-comercialización, que es lo que está sufriendo en este momento las vacunas. Pero en este momento sabemos que es eficaz y que es segura, y tanto que a partir de la vacuna del COVID tenían los científicos, las personas que están trabajando en eso, estaba frenada por mucho tiempo la vacuna, por ejemplo, para el VIH. Gracias a conocer este nuevo mecanismo de trabajo de las vacunas, a hoy la vacuna del VIH ya avanzó a fase 3. O sea, nos enseñó cosas que hemos aprendido, pero las personas que trabajan en esto son científicos con mucha experiencia, y el parte para las personas es, hay que vacunarse, no solo los médicos, ya yo estoy vacunado, pero por ejemplo mis papás ya se vacunaron porque era una obligación, tenía muchos mitos, y es una obligación con la humanidad, con la ciencia, y todos tenemos que poner de nuestra parte. O sea, no es un porcentaje de la población. Todos tenemos que vacunarnos para que la economía, que es la otra gran pandemia que se viene, pueda salir adelante. No tenemos muchas más opciones. Muchísimas gracias por la invitación, invitarme a participar. Pues un gusto siempre estar aquí y pues dispuesto obviamente a tratar de aportar desde mi conocimiento en cuanto a estos temas. Hoy pues charlamos de COVID y epilepsia. Ni modo, el COVID es, como decía el doctor Jean Paul, es algo que llegó para quedarse. Entonces pues justamente nos afecta en muchísimos ámbitos, ¿no? Entre ellos, por supuesto, nuestros pacientes con epilepsia. Entonces vamos a hablar del impacto psicosocial y médico del COVID en los pacientes con epilepsia. Pues simplemente recordar esa imagen que tenemos en la parte izquierda, que eso es un coronavirus, el pequeño virus que nos cambió la vida, nos cambió el mundo. El último año pues fue un año completamente atípico, lo sigue siendo este año completamente atípico. Y como vemos en la gráfica de abajo, que es una gráfica de Johns Hopkins, que nos dice día a día cómo estamos del virus, entonces vemos que pues obviamente ha sido una infección y una distribución del virus de una manera dramática. Todo el mundo ha sido de alguna manera tocado y afectado, por supuesto, unos países más que otros. Digamos que hasta el momento van más de 125 millones de casos, y que adicionalmente pues vemos una mortalidad supremamente alta, más de 2.700.000 muertos. Esto al día de ayer, ¿no? Por supuesto, esto va cambiando día a día, y ya ahorita que nos estamos aproximando en Europa ya están en un tercer pico. Nosotros estamos justamente entrando en ese tercer pico. Bueno, entonces vemos cómo todos los países han tenido una serie de afectación bastante importante. Muchos de los países que vemos en esta columna a la izquierda pues son los que tienen la mayor cantidad de casos. Desafortunadamente no quisiéramos ver el nombre de Colombia, pero estamos ahí en el puesto 11 hasta el momento y vamos subiendo. Entonces no somos ajenos. Tal vez al comienzo muchos, y me incluyo, no dimos mucho crédito a la infección, digamos cuando se empezó a presentar a un sitio tan lejano como en China, y que adicionalmente pues digamos que nunca pensamos que iba a llegar hasta este punto y nos iba a cambiar la vida de esta manera. Básicamente esto para recordar en dónde estamos en este momento. La gráfica a la izquierda pues es la gráfica en donde nos muestra la cantidad de casos que tenemos hasta el momento, de casos en Colombia. Vamos más de 2 millones de casos en este momento, 2.350.000 y pico. Y como ustedes ven las primeras curvas, el primer pico, el segundo pico que fue bastante alto, que fue a comienzo de enero, y el último pico que como vemos la curva va hacia arriba y que esperemos que sea mucho menor de lo que se presentó en ese momento. Y desafortunadamente las muertes o los pacientes fallecidos a causa de COVID pues también han sido pues de una manera creciente
vamos más de 62.000 fallecidos y esperamos que, pues, que cada vez sean mucho menos hasta que esto desaparezca y que ya no nos genere tanta pena. Entonces, entrando un poquito en materia, pues vamos a empezar con un mensaje y es que no hay una asociación clara del COVID-19 y epilepsia, ¿vale? Entonces, por supuesto, es una consulta muy frecuente digamos, en nuestra práctica diaria, y es qué pasa si mi hijo tiene epilepsia o mi familiar tiene epilepsia, y qué pasa con el COVID, ¿cierto? Entonces, pues eso genera, digamos que una serie de consecuencias a varios niveles, ¿cierto? Ya llevamos un año confinados y muchas personas aún siguen confinadas prácticamente, justamente por ese temor que genera el hecho de saber que yo tengo epilepsia y que tenemos una infección como el coronavirus por ahí. Entonces pensamos, miércoles, si a las personas con diabetes, con enfermedades cardíacas o con alguna otra condición complicada y crónica les genera un mayor riesgo, pues probablemente mi epilepsia te genera el mismo problema. Entonces, pues vamos a ir chequeando poco a poco esos aspectos. Si te gustan nuestras charlas, dale like al video y no olvides suscribirte. Queremos leer tus opiniones, déjalas en los comentarios y activa la campanita de notificaciones para que estés pendiente de nuestros próximos videos. Así nos ayudas en nuestra labor de informar, educar y capacitar. Comunidad Familias Púrpura, uniendo familias con epilepsia.